Ya está aquí con nosotros en cabina y nos da mucho gusto porque así tenemos el compromiso. A David Colmenares, auditor superior de la Federación, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bienvenido, David, ¿cómo estás? Gracias. Buenas noches. Mari Carmen. Oye, David, pues es que es tanto que no sé ni por dónde empezar. No te preocupes, ya somos dos. Pero bueno, a ver, empezamos quizás con las principales conclusiones de la Auditoría Superior. ¿Cuáles serían las principales conclusiones? Cuéntanos, porque no vamos a pedir que te quedes y no nos va a dar abasto del programa, pero cuéntanos y sobre todo el público que quiera hacer preguntas. Pues te puedo dar los datos generales. Obviamente son 1,675 auditorías, las cuales están ya publicadas por completo en la página de la auditoría. Hay un resumen que alguien había solicitado, que decían que nuestras auditorías eran muy largas y difíciles de entender. Hicimos yo una versión, le llamamos ciudadana, de 3 paginitas, viéndole viene la ficha complementaria de cada revisión. Esto, hoy pedí yo que me hicieran un poco el recuento. Son como 23,000 cuartillas. Oh. ¿Esa es la versión reducida? No, esa es la versión. Noche de insomnio. Sí. Y desde... Ni la Biblia. ¿Será? No, 23,000 cuartillas. ¿Pues sabes quién nos gana? El Capital de Carlos Marx. ¿Cuántas tiene? Yo me acuerdo que eran 3 tomos que editó el Fondo de Cultura Económica hace muchos años. Pues no sé, yo no creo que sea 23,000 páginas, ¿sí? Del Capital. Bueno, el Capital, pues no sé, la verdad. Muy breves. Yo nada más para leí. Principiantes, entonces. Yo estudié en la Facultad de Economía y lo único que leí fue un librito del fondo, que era chiquitito, se llamaba El Joven Marx. Yo también leí uno que era Marx para principiantes. Así como, ese era de Ríos, ¿no? Y con eso tuve más que suficiente. ¿Ah, sí? Ya con eso me enteré. Y me acuerdo que en la época... como jamás en mi vida voy a leer los 3 tomos del Capital. Pero bueno, sigamos. Sí, sigamos. ¿No? Bueno, desde la cuenta pública de 2016 se hacen 3 reportes parciales. Uno en el mes de junio, uno en el mes de octubre y el otro en el mes de febrero, que viene ya con el concentrado, el informe ejecutivo de la cuenta pública del año cuya auditoría realizamos durante ese periodo de tiempo. Cuando llego a la auditoría a principios de abril del año pasado, ya estaba el programa de auditorías, que es muy importante, y yo creo que así como hoy es importante hablar del resultado de 2017, va a ser igual de importante hablar del programa para 2018, que ya estamos iniciando muchísimas, la mayor parte de las auditorías. ¿Qué te puedo decir más? Bueno, el primer informe individual lo tuve que presentar un día antes de las elecciones. ¿Cuál era mi preocupación fundamental? Que sigue siendo ahora. Nosotros hacemos observaciones. Ahora se habla de 68,000 millones de pesos de observaciones, pero en algunos medios y algunos colegas insisten en hablarle desvíos. Bueno, son posibles desvíos. Claro, no es lo mismo una observación que después la aclaración. ¿Qué era lo que pasaba? Alguien mencionó en algún programa de radio, decía eso, no, fue Mario Delgado en la Cámara de Diputados. Ya no queremos, obviamente, que sea la semana de terror, que aparecían las grandes observaciones y en muchos medios, particularmente en los estados, decían el gobernador fulano de tal desvió. No, tiene esas observaciones que están en un proceso de aclaración. Ya si ya en el proceso de aclaración se mantienen las observaciones, pues ya pasan a otras etapas en la propia fiscalización, hasta llegar a los pliegos de responsabilidades y después a las denuncias ante las autoridades judiciales. Esto es bien importante, David. Estamos platicando con David Colmenares, él es el auditor superior de la Federación. Es muy importante, David, porque durante mucho tiempo se hacía pues prácticamente a propósito la difusión de esta información en ese sentido, como si fueran las grandes desviaciones. Se estallaba en los medios de comunicación el impacto y pues prácticamente duraba muy poco porque se difuminaba y ahí quedaba. Y entonces a nadie beneficia,
a muchos perjudica cuando se habla de ellos públicamente y se les hace ese tipo de señalamientos, obviamente quedan estigmatizados. ¿Qué estás haciendo ahora para cambiar esta conceptualización? Bueno, para empezar, desde que comenzamos en esta responsabilidad, que no es nada fácil, pero lo busqué. Tuve oportunidad de estar con ustedes hace más de un año, ¿verdad? Cuando estábamos en el proceso de definición. ¿Y no te cayó del cielo, lo buscaste? Pues mira, te voy a decir, es como cuando dicen, bueno, ya gané, ¿y ahora qué hago? ¿No? Que decían en el 68 Julio Cortázar o Carlos Fuentes, algunos de ellos, cuidado con lo que buscas, no vayas a tener la mala suerte aunque lo consigas. Bueno, lo tuvimos, fue un proceso interesante donde también influyó la política, por supuesto. Tuve el apoyo prácticamente de todos los partidos, alguno de ellos medio dividido, pero tuve 377 votos. Y por hacer broma, yo decía, en el consenso que se hizo en la Cámara de Diputados para la Guardia Nacional fueron 344. O sea, tuve la gran fortuna de que todos encontraron alguna vertiente para apoyar mi candidatura. Pero eso implica una gran responsabilidad, por supuesto. La responsabilidad, primero que hagamos las observaciones correctas. En la auditoría hay un gran equipo de auditoría. Nada de lo que hizo en el pasado se desperdicia, por supuesto, pero es un proceso continuo. ¿Qué pasaba? Que la auditoría presentaba las observaciones, llegaba ya a la etapa final cuando presenta las denuncias, y todas estaban durmiendo el sueño de los justos, 904 demandas, que son las que estaban vivas, y en la PGR no se había hecho absolutamente nada. ¿Por qué? No tengo la menor idea. Nosotros empezamos este año a tener reuniones con el encargado de la Procuraduría para tratar de apresurar todo lo que estaba pendiente. Ahí me dolió mucho, aún estando fuera de la auditoría, cuando leo que Amparo Casar hablaba de la entidad del 0.04% de eficiencia. Pero no es nada más parte de los abogados. Si las auditorías no llegan bien, o si luego ya cuando ya aterrizamos en la PGR, no se hacía absolutamente nada. Ya he tenido contacto con el fiscal general de la Nación y estamos diseñando y ya estamos avanzando en ella en una propuesta, en un acuerdo para sacar todo lo de atrás, lo que no sirva, que ya sea inconveniente como en auditoría fiscal o en recaudación fiscal, pues se elimina y tratamos de sacar los asuntos pendientes y cualquier auditoría donde ya presentemos. ¿Cuántos expedientes estaremos hablando? ¿De qué rezagos? 904 auditorías estaban pendientes. Okay. Son 904 expedientes. Bueno, por lo que haya sido, estamos ahorita ya trabajando con el compromiso de en unas pocas semanas tener resultados de lo del pasado. Qué bueno. Y conforme se vayan presentando denuncias de lo nuevo, el acuerdo es que se va a respetar nuestro criterio jurídico, hará una revisión mucho más ágil para inmediatamente, tanto el fiscal general como tu servidor, hacer el anuncio público correspondiente. Eso es una gran responsabilidad, por supuesto, para nosotros. Y déjame que te diga, ahorita les voy a dar datos más de la auditoría 2017. Empezamos en este interín a hacer una auditoría a la Cámara de Diputados. Cada año se les audita. Sin embargo, ahora nos pidió una auditoría especial más profunda. Nos la pidió la Cámara de Diputados a través de sus líderes, de Porfirio Muñoz Ledo, de Mario Delgado, y en la Cámara de Senadores, que empezamos antes, a petición de Ricardo Monreal. Hicimos algo especial con los diputados, estamos haciendo con los diputados. Las cuentas, lo que viene en el informe de resultados sobre la Cámara de Diputados, de Senadores o de la Corte, esas eran las que tradicionalmente se hacían, estas han sido auditorías especiales. De estas no estamos dando cuenta en este informe de resultados. Lo cual, les decía, es para nosotros una gran responsabilidad, un signo de confianza también de los otros poderes y pues es uno de los trabajos especiales. Tenemos asuntos muy complicados, alguno como el del Infonavit, no sé si habrán escuchado ustedes algo. A ver, platícanos. En el Infonavit, bueno, pues obviamente nos surtimos para hacer nuestro programa de auditorías, que ahora ya tenemos un método de planeación estratégica. Antes las auditorías se hacían al azar, ¿sí? Cada auditoría hacía sus auditorías y no se mezclaban, no hacían auditorías que le llaman integrales, o sea que se ponen de acuerdo gasto federalizado,
cumplimiento financiero o desempeño para un tema, cada quien jalaba por su lado. Sin embargo, hoy ya logramos hacerlo por primera vez este programa de auditoría integral y tomamos como información tanto denuncias que hacen los propios legisladores, denuncias ciudadanas, y también seguimos lo que dicen los medios de comunicación. Entonces es evidente, si en un periódico están hablando, ¿qué te gusta? Del tema del Infonavit, que nosotros no nos demos cuenta. ¿Pero cuál es el problema con el Infonavit? Con el Infonavit el problema es que ellos argumentan, y nunca se les había auditado, bueno, en 1998 lo hizo la Contaduría Mayor de Hacienda cuando estaba Fauci Hamdan. Ahí tuvo que intervenir el presidente Zedillo a favor, pero nunca se ha auditado por la Auditoría Superior. ¿Por qué es un organismo tripartita? Porque dicen que es un organismo tripartita, sí. Argumenta que no manejan recursos fiscales, pero es una dependencia pública, y en la parte a ver, por ejemplo, de los créditos. Te interrumpo ahí, David. El Infonavit se integra con las aportaciones de nosotros los trabajadores y no recibe un peso del erario. Ellos argumentan que no. Nosotros simplemente al imponerte una multa fiscal cuando estás rezagado en el crédito, ya hay un ingreso fiscal. Claro. Y el dinero, dicen los abogados, que es fungible. Una gota ya te mancha todo el torrente del agua. Pero además es algo sano lo que queremos hacer. Sí vimos un caso, o varios casos que pueden ser delicados. A ver, por ejemplo, cuéntanos. Mira, todos los que nosotros lo ubicamos en el periódico Reforma, salió un tema de una empresa que fue contratada, que nunca tuvo acción. Después se le indemnizó la salida en 5,000 millones de pesos. Es lo que dice la nota del periódico, ¿sí? Evidentemente que nosotros yo al verlo decidí que teníamos que auditarlo. Vino a verme el anterior director del Infonavit, David Penchina, a decirme que él estaría de acuerdo, pero que su consejo le había dado otro mandato. Estoy de acuerdo. Nos llevaron argumentos de algunos abogados manifestando que no teníamos facultades. Sin embargo, nosotros tenemos, por ejemplo, y el visto bueno de la Procuraduría Fiscal en el sentido de que tenemos facultades. Y hay muchas formas indirectas para poderlos auditar. Sin embargo, se ampararon, tienen la suspensión definitiva, la estamos peleando. El riesgo es que esto llegue a la Corte, lo cual a mí no me desagradaría, la verdad. Ahora ya se dio un cambio de administración y el nuevo director del Infonavit, tengo entendido que ya ha estado hablando con el Consejo, pues para desistir, si realmente no queremos hacer nada más que revisar que estén manejando correctamente los recursos. El riesgo para ellos es que, por ejemplo, se presenten casos como el que señaló el presidente de la República en una de sus conferencias de lo que ganaba el director de Infonavit, que es mucho más de lo que gana un ministro de la Corte, ¿no? Bueno, ese es un tema que nosotros queremos actuar conforme a la ley. No queremos ni buscar culpables ni inventarlos, simplemente queremos revisar. Nosotros tenemos ¿Y ya facultades. Lo van a hacer? O sea, estamos en el proceso judicial, ¿sí? ¿El nuevo director no lo permite? No es que el nuevo director sigue mandatado por la decisión de su consejo. Okay. O sea, él no puede, aunque quiera, no puede revertirlo. Yo siento que hay una buena comunicación, ya estuvo en la auditoría, hubo buena comunicación y sabemos que él está haciendo. Si no hay nada sucio, ¿qué tienes que ocultar? Así es. Pero inclusive el Consejo se opone a que se investigue porque pudiera derivar en una jurisprudencia y ya se puede investigar todo lo que pasa en Infonavit. Pues yo creo que sí, porque realmente yo no le veo ningún problema, no estamos prejuiciados por nada, simplemente queremos revisar. Inclusive alguna tarjeta que me hicieron llegar decía que corríamos riesgos si llegamos a la Corte, la auditoría podía perder prestigio. Yo creo que no, vamos a hacer lo que tenemos que hacer, punto. Y si no, sería la prueba de que tenemos que trabajar para que cambie la ley, así de sencillo. Y segundo,
que se podrían movilizar los sectores. El sector empresarial no creo, hombre, ¿no? Y el sector obrero, pues yo creo que tampoco. Las condiciones políticas del país ya cambiaron. Entonces lo mejor es que nos abramos todos. No puede haber islotes. Ya podemos auditar a los poderes, ya podemos revisar a los organismos autónomos, ya podemos revisar al gobierno federal, ya podemos revisar el gasto de los estados con sus recursos propios, o sea, las participaciones, ¿no? ¿Te está tocando revisar a la CRE también, por ejemplo? Ahora a la CRE también, a la CRE sí le han hecho auditorías y tenemos ahorita programada una auditoría a la CRE, a la Comisión de Derechos Humanos. ¿Y hay observaciones en la cuenta pública de 2017 hacia la CRE? Fíjate que no las traigo en mente, ¿sí? Pero seguramente pues, yo creo que si hubiera nadie ya puede sacado el pasar observador en la mañanera. Nadie puede pasar sin tener una observación. El trabajo de los auditores es observar. Si un auditor regresa y dice no encontré, ni hice ninguna observación, pues el sospechoso va a ser el auditor, ¿no? Sí. Cuando estuve en Hacienda en la coordinación con entidades federativas, yo tenía 2 directores generales, el A y el B. El A se molestaba por cualquier insinuación de los auditores de la auditoría o de la Contraloría de Hacienda que le hicieran al trabajo de la oficina. ¿Y quién audita al auditor? O sea, ¿quién audita lo que ustedes gastan? Lo que nosotros hacemos está la unidad de evaluación y control de la Cámara de Diputados, que es un órgano técnico de la propia Cámara que es la encargada de fiscalizar nuestro trabajo. Okay. Sí, entonces, o sea, no puede existir un tope en el que nadie pueda ser revisado. Ahora, el problema es, Mari Carmen, te digo, ahorita hicimos 1,675 revisiones y son menos que las que se hicieron un año antes. Partimos de la base de que más vale prevenir, ¿sí?, que sancionar. Ahora, esto significa que no significa tampoco que no sancionemos. Hay que prevenir, y que a veces ejemplificando, porque lo más riesgoso es la impunidad. Si encontramos y no demandamos, y si no insistimos en que se apliquen las demandas, los expedientes hay pendientes, ¿no? Por supuesto. Entonces, pues mejor me sigo yendo por la libre. Es como los evasores fiscales, ¿sí? Que dicen, no, mira, pues ha pasado, tengo 4 años evadiendo al fisco y nunca me pasa nada. Pero cuando te pase, porque me acuerdo que la norma que teníamos era que por lo menos en 10 años tenías que darle la vuelta a todo el padrón de contribuyentes, ¿no? Pero ahora nosotros tenemos que revisar organismos públicos que poco han sido revisados o nunca han sido revisados, ¿no? Como el Infonavit. Pues sí. Oye, David, ¿tú dirías que hoy la Auditoría Superior de la Federación está en un contexto totalmente singular en la medida en que pues tienes una gran capacidad para supervisar prácticamente a los 3 poderes de la Unión? Totalmente. Tienes la posibilidad de estar en medio de un contexto de creación de instituciones que todavía no están constituidas todas, pero ya se están constituyendo para un entramado anticorrupción. ¿Es singular el momento que está viviendo la Auditoría Superior de la Federación? Pues fíjate que yo nunca pensé vivir este momento y menos al frente de la Auditoría Superior. Siempre ha sido una preocupación ciudadana, pues nosotros además del trabajo que tengamos somos ciudadanos, ¿sí? Ustedes y yo, y que vivimos de nuestro trabajo, y si algo siempre te ha irritado es la impunidad. Cuando tú ves las memorias de los viejos políticos, ¿no?, ves que la corrupción era galopante. Quizás, a pesar de lo escandaloso que es hoy, sea menor, porque entonces no existía ningún control absolutamente. Vean las memorias de Gastón L. Santos, ¿sí?, el que fue gobernador de San Luis. Gastón N. Santos, sí. Sí, y vean que era totalmente discrecional, sin límite. Y todavía no nos hagamos tontos. A ver, ¿qué pasaba con los delegados de gobierno en los estados? Los delegados de gobierno generalmente estaban subordinados a los gobernadores, en su gran mayoría. Ahora ya no, ahora son y antes te virreyes. podían vetar. Yo fui delegado 2 veces de la Secretaría de Hacienda. Uno fui el coordinador de Administración Fiscal Regional cuando dejé de ser secretario de Finanzas de Oaxaca en 92.
Publicaron ustedes un comunicado, fueron muy criticados que porque no revelaron el nombre de empresas, de personas morales, y ustedes dicen que sí. A ver, ¿qué pasó? A ver, déjame que te diga. Primero, yo me preocupé cuando el jueves en la noche veo un tuit de María Amparo Casar, por ser quien es María Amparo Casar, y donde mencionaba que no habíamos publicado en las auditorías los nombres de las empresas. Te puedo decir, es evidente que el auditor superior no va a leer las 23,000 páginas que te dije, de las 1,700 auditorías. Fue un intercambio entre uno de los auditores y pusimos el nombre, que asuman la responsabilidad cada quien, de cumplimiento financiero, y el jefe de la unidad jurídica, en el sentido de que podíamos recibir amparos, ¿sí?, o demandas de amparo por publicar los nombres cuando están todavía en proceso de investigación. Yo inmediatamente me preocupé, dije, esto va a ser demasiado ruido. Los busqué, ya me explicaron su versión y les dije, pues mañana tenemos que corregir esto. Tiene la razón Mario Amparo al estar señalándonos eso. Entonces tenemos que corregirlo. Y que si corremos un riesgo, pues prefiero ese riesgo que ya se ha corrido antes a quedar como opacos. Y entonces todo el día estuvieron trabajando para modificar eso y en la tarde, noche, ya estaba corregido. Se publicaron las auditorías que quedaban pendientes, que era solamente de un área de complemento financiero, ya con los nombres de las empresas, que si corremos algún riesgo, pues no importa. Ya los abogados, era trabajo de los abogados. Y eso a mí mismo me dejó un mal sabor de boca. Yo estuve hablando con ellos todo el día. Yo andaba en Zacatecas en la mañana y quedó afortunadamente aclarado. Ya cuando vi el tuit de Amparo Casar, donde dijo que inmediatamente que sí funcionaba lo de las redes, mencionó también que la auditoría se había corregido de inmediato y que ese era un ejemplo de la transparencia, del compromiso que tenemos con la transparencia. Fue una lección que no debemos dejar pasar, y hablé con mis auditores también, que esas cosas son tan delicadas que no podemos pensar que la opinión pública no cuenta y que la transparencia es un compromiso de veras. Claro, y es bien importante, David, y lo que yo quisiera que comentaras es en torno a las auditorías en tiempo real, porque hasta ahora lo que hemos visto es que las auditorías son a destiempo. Ya ocurrió hace 1, 2, 3 años lo que en el momento se comienza a conocer, y eso de manera pues todavía muy incipiente, porque en el momento en que se difunde pues son señalamientos que pueden ser acreditados o desacreditados por quienes son señalados. Tiene toda la razón, Marco. Entonces, ¿qué hay que hacer para tener auditoría en tiempo real? Te voy a decir algo muy sencillo. Desde 2015, cuando nos dan nuevas facultades, entre ellas la de la auditoría, las participaciones, que son ingresos propios de los estados, transferidos, derivados del Pacto de Coordinación Fiscal, podemos auditar, como les decía, todo. Sin embargo, eso de que auditamos en tiempo real no es cierto. Sí, lo estamos auditando. Por ejemplo, terminamos de auditar 2017. Estamos empezando a auditar 2018. Pero hay una figura que dice en la ley de fiscalización que puede ser aplicable con una denuncia. Entonces, yo a muchos de mis amigos les he dicho, y hemos recibido denuncias. Por ejemplo, el presidente de la Comisión de Presupuesto ha hecho 2 o 3. Él hizo la denuncia de lo del Infonavit, por ejemplo. Y nosotros mismos podemos presentar denuncias, ¿sí? Es la única forma que podemos hacerlo. Si el presidente del Senado presenta una denuncia por una licitación, ¿sí?, o por un proceso donde sienten cosas de opacidad, tiene que cumplir solamente con los procedimientos jurídicos para presentar su denuncia, y entonces sí auditamos en tiempo real esa acción. No podemos auditar todo el presupuesto de la institución que sea porque no ha terminado de ejercerlo. Y por eso estamos también haciendo, y en eso necesitamos auditar en tiempo real para incidir en la elaboración del presupuesto. Ahorita les entregamos Pero ¿cuándo será posible que auditen en tiempo real? Está muy difícil, ¿no? Pues mira, ahorita en tiempo real, pues obviamente si seguimos con la auditoría de cuentas públicas, nada más, pues va a ser casi imposible. Pero sí puedes auditar procesos concretos, ¿sí? Por ejemplo, aparece una denuncia, que aunque sea de 2016, llega una denuncia de cualquier diputado, cualquier ciudadano,
del presidente del Senado, del presidente de la Cámara, como ha estado pasando con el de la Comisión de Presupuesto, Ramírez Cuellar, inmediatamente se cumplen con los procedimientos jurídicos, y si no, nosotros les ayudamos para presentar las denuncias y auditar en tiempo real. Yo estoy convencido que eso es una limitante, porque si tenemos la auditoría de desempeño que te comentaba el viernes, Mari Carmen, ¿sí? Es definitivamente necesario que tengamos facultades. A ver, estamos auditando 2013, 2017. Yo no miro hacia el pasado, lo que hicieron mis antecesores estuvo bien, no lo cuestiono. Pero encontramos una cosa en 2013, 2017. Bueno, pues el auditor de desempeño lo traslada esto a cumplimiento y cualquiera puede presentar una denuncia. Ahora nosotros, yo le he pedido a amigos de los medios también que cuando vean un tema así, lo denuncien y les vamos a hacer caso. Que sea en tiempo real va a ser fabuloso. Oye, y me manda ahorita un tuit de la CRE que todas las observaciones han sido solventadas, es el término, por parte de la CRE, que no hay ninguna pendiente. Bueno, no tengo el dato ahorita en la mente de 2017. Efectivamente, trabajar muy bien contigo. Efectivamente, hasta 2016, cuando yo llegué, tuvimos una reunión y efectivamente no tenían problemas porque nosotros revisamos en ese caso lo administrativo. Y ahí lo han hecho bien. Pues fíjate que Santiago Nieto, en una entrevista que dio el viernes, habló en el sentido de que hasta ahora no hay ninguna acusación, ningún señalamiento en el orden penal, y que todas las investigaciones que se venían haciendo en torno a la CRE de parte nuestra, y a Guillermo García Alcocer era en torno a temas administrativos, que por lo que ahorita están mencionando lo de un presunto conflicto de interés. Exacto. Sí, nosotros realmente con los órganos autónomos sí hemos hecho observaciones, algunos que están aclarando, como al INAI, por ejemplo, sí, pero que son cuestiones no como para conducirnos a presentar ninguna demanda. Hoy, por ejemplo, me reuní con el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, simplemente vimos que están en proceso de solventación algunas de las observaciones, su contralor trabaja responsablemente, ellos pues no han cambiado al contralor, entonces te podría decir, en el caso de la CRE nosotros no tenemos observaciones relevantes. Ahorita no te podría decir de 2017, ¿sí? Porque pues obviamente no ha sido de las prioritarias en la difusión del trabajo de esta cuenta pública. Lo vamos a revisar. Alguna de las prioritarias antes que se nos acabe el tiempo, ¿sí? Bueno, ¿no? Una cuestión, mira, en cuanto obviamente lo que comentábamos, te podría mencionar en este caso las del ramo 23. Ya ves que se hizo mucho ruido a fines del sexenio pasado. El ramo 23 sí tiene, el gasto federalizado tiene observaciones muy fuertes. El ramo 23 tiene también fuertes observaciones. Nunca se había auditado el ramo 23. El ramo 23 es un fondo así como para contingencias. No tiene reglas de operación, ¿sí? Y hay una gran discrecionalidad en su reparto, ¿sí? Bueno, lo que estamos haciendo, pero el funcionario de Hacienda que lo hacía, pues le dan un programa a manejar sin reglas de operación, con cierta discrecionalidad, con contratos, sin destino claro. Entonces lo que hicimos fue revisar a los estados. Primero revisamos 16 estados. Esto lo revisamos hasta octubre. Pero percibimos que independientemente de que la Secretaría de Función Pública auditó también 16 estados, no es vinculante. Nosotros podemos auditar los que la Comisión de Vigilancia o los diputados o que nosotros mismos deseamos revisar, y revisamos absolutamente todos. Ahorita traen observaciones del ramo 23, por primera vez también, algunas entidades federativas, por una cifra superior a los 7,000 y tantos millones de pesos. ¿Quiénes son los dos estados que tienen las mayores observaciones? El Estado de México y Michoacán. ¿Cuándo concluyen o ya concluyeron? No, están ahorita en el proceso de aclaración. Pues, tienen la oportunidad. Se nos acaba el tiempo y el programa, lamentablemente. Perdón. Pues ya invítenme. Vamos a invitar más seguido. Invítenme y mejor yo vengo a entrevistar a Yuste. David Colmenares, auditor superior de la Federación, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Gracias, Mari Muchas Carmen. gracias.